Ahora con ustedes, Barlovento. Conversamos de lo que el viento no se llevó. Helmut Loss conduce en una amable tertulia de los temas políticos, culturales y sociales que a Chile le importan. Semanalmente conversamos de la A a la Z, de manera amable, distinta y crítica, de los acontecimientos sociales, económicos, culturales y políticos que son conocidos y a veces no tanto, que afectan, influyen y son materias de análisis popular y también la visión de expertos. En Barlovento parecemos una improvisación aparente e informal. Sin embargo, tratamos los temas con una visión seria, responsable e inteligente. ¡Salud! Ahora comienza Barlovento. ¿Cómo les va? En nuestro Barlovento estamos listos para, más tempranito que de costumbre, se alcanza a notar, porque es cuestión de que ustedes miren las ventanas de las casas de los participantes, ¿no? ¿Para qué vamos a mentir? O la luminosidad de la habitación que los alberga, o que nos alberga. Bueno, hoy día en el Barlovento, desde un bar de Valparaíso o un bar de una ciudad puerto del mundo, mejor aún si es de Valparaíso, hablamos de aquello que el viento no se llevó, no se va a llevar nunca y requeter contra nunca, definitivamente. Los que se quieran sumar a nosotros ya saben que tenemos página en Facebook, tenemos sitio en YouTube. Se sigue llamando Mauricio Velázquez, ¿cómo se llamaba? Chile Ciudadano. Lo digo porque iba a cambiar el nombre, no, si no, no, si estamos en un proceso de evaluación, digamos, de ChileCiudadano.cl. Es que ¿sabes lo que pasa, Germo? Para ser honesto y hacerlo público, no nos queremos parecer en el nombre, y esa es un poco la crítica a otros movimientos que se llaman ciudadanos, que está muy lejos, digamos, correcto, de lo que se quiere y de la ideología, un poco eso. Pero este es Chile Ciudadanos, digamos, y somos todos, digamos. Así que ahí estamos viendo, estamos en un, como dicen por ahí, un brainstorm, una tormenta de ideas, como para, de alguna manera, después de eso, ver qué pasa. Pero por lo pronto, la página de Facebook, el canal de YouTube Chile Ciudadanos y en el sitio web de chileciudadanos.cl. Ahí nos pueden seguir, interactuar con nosotros y todo aquello. Eso hasta la fecha. Les iremos contando, actualizando información. Ya. Vamos entonces a la reunión de hoy. La reunión de hoy tiene que ver con un tema que, por Dios, que en Latinoamérica nos acucia, como dirían los españoles, nos acogota, diríamos los chilenos, hablando en el lenguaje propio nuestro, y digamos, nos tortura. Porque es un tema inacabable, con raíces muy profundas, con elementos terriblemente diversos, y que incluso con el problema de la pandemia a nivel mundial, y en el caso de nuestro país, también nos afecta, porque la salud mental tiene que ver con esto, entre otras muchas cosas. Nuestro guionista de hoy se va a centrar en un tema que se conecta con otro y que en el fondo es uno solo, ¿ya? Es una especie de ditirambo, diría Yolanda Montesino, que en paz descansa, ¿no? Violencia, la violencia, el concepto, el antivalor, el fenómeno de la violencia en nuestra sociedad, la chilensis, que es la que nos preocupa a nosotros como ciudadanos, obvio, si vivimos en Chile. E incluso después vamos a linkear con otro elemento más u otro escalón más, u otro apartado, que es el rol del Poder Judicial en todo esto. Claro, porque la violencia no es gratuita. La violencia no es que yo me enoje con Mauricio y le pegue un combo lo voy a decir en chileno, en los hocicos y en la boca. No, tiene que ver con qué sucedió para que llegáramos a eso. ¿Qué pasó? Bueno, y en esa idea, en esa línea, nuestro guionista nos está inspirando en esta ocasión. Entonces, el primer tema, o subtema si quieren, es la violencia en nuestra sociedad. Tenemos ejemplos para que la gente se sintonice, la gente que nos sigue, los otros ciudadanos, ¿cierto?, tal como nosotros, y por cierto, para que los panelistas también
sintonicen el tema, aunque obviamente lo han estudiado antes. Se sobreentiende, no se puede ser irresponsable. Elemento número 1, noticioso, fáctico, ¿ya? El ataque a Boric, el candidato a estas alturas, Boric, en Santiago, la penitenciaría y todo aquello, ¿no? Que fue a visitar a los presos por el estallido social, y alguien por ahí le tiró un volador, como se diría, ¿eh? Más allá de que le pegara o no, evidentemente un acto lleno de ira. Otro hecho, el llamado de Fabiola Campillay, cabe recordar que es por la liberación del policía, o ex policía entre comillas, digamos, Patricio Javier Maturana, Patricio Javier Maturana Ojeda, es el nombre exacto, Patricio Javier Maturana Ojeda, es bueno decirlo con todos sus elementos el nombre, y que tiene que ver el llamado de Fabiola Campillay a romper todo, a quemar todo. Hay ira. Tercer hecho, y ahí pasamos a conversar con nuestros panelistas. La destrucción de los locales comerciales en el barrio Las Tarrias, que de alguna manera es icónica, ¿ya? ¿Cierto? Cierto. Todas esas noticias, la gente medianamente informada, el ciudadano, ciudadanas medianamente informado, las conoce, por lo menos como noticias. Vamos ahora con nuestros panelistas a el primer ítem, como diríamos, ¿eh? Con Augusto René Arteche Prince, con Mauricio Velázquez y con Fernando Estudillo, vamos a ir a los motivos que ustedes creen, muchachos, amigos, como quien dice, colegas, por así decirlo, de bar, colegas de conversación, ¿ya? Los motivos. ¿Cuáles serían los motivos que estos tres hechos, que son los más recientes, noticiosamente hablando, pero que no son los únicos, representan, señalan, indican, lo que ustedes quieran? Que tome la carta quien quiera. Tiro las cartas a la mesa. Bueno, a ver, yo creo que si uno, efectivamente, es correcto, también está el ataque en Puente Alto a la precandidata Proboste. Uh-huh. Y así uno podría ir sumando muchos ejemplos, incluso algunos más de la vida diaria, cuando dos choferes se ponen a discutir y terminan peleando, ¿no? Hemos visto N casos de eso, digamos, ¿ya? Por otro lado, cuando ya los ciudadanos empiezan a tomar en conjunto, dado alguna circunstancia, la justicia por sus manos, digamos. Hay casos que son bien complicados, un padre y un hijo, los dos adultos, que salen persiguiendo a quien le había robado el auto y lo terminan matando. Digamos, los ejemplos son de lo más variopintos, más variados y están presentes en el diario vivir, digamos. Ahora, claro, uno lo que ve es ese acto de violencia, que tiene mucho de una violencia física, ¿cierto? Uno la ve, la siente y obviamente impacta, asusta y genera sensaciones, digamos, en términos de no es lo que queremos. Y yo creo que en general nadie lo quiere. El problema son las causas, porque todo eso que vemos son efectos, son consecuencias de. Y si a mí me preguntan a qué se debe eso, bueno, yo creo que hay una violencia que físicamente no se ve, ¿ya? Y es la violencia que yo la resumiría en la violencia institucional, ¿ya? Tenemos prácticamente todas las instituciones del Estado que de alguna u otra manera han cometido violencia contra los ciudadanos. Desde lo que acabamos, ¿no es cierto?, también en las noticias, desde los comandantes en jefe, que del ejército en estos momentos son los que están más en la palestra, ¿no es cierto?, con robos. Eso es violencia. Los 30.000 millones de pesos también, que de carabineros, que hasta ahora se han robado carabineros, que es lo que se sabe. Eso también es violencia, ¿no es cierto? Y así uno podría ir sumando una serie de eventos, para qué decir el mundo político. Es decir, el hecho de que haya hecho, digamos, que el actual fiscal haya sido elegido porque se comprometió a no perseguir la estafa, en el fondo, relacionada con las platas políticas, eso es violencia, ¿ya? Y la lista es muy larga de los ejemplos que, para qué decir Soquimich, ¿no es cierto?, que un señor que todos sabemos cómo se hizo de las empresas SQM, ¿no es cierto?, y que posteriormente siguió haciendo
una serie de maniobras financieras, enredos societarios, y al final comprando prácticamente una cantidad importante y transversal de políticos, eso es violencia. Si ponemos el Sename sobre la mesa, violencia. Y así sucesivamente uno podría, insisto, hacer una lista enorme. Y para mí ahí está, esa violencia es la que genera la otra violencia. Que la otra es más visible y impacta mucho más. Eso no quita que, a mi juicio, la más profunda de las violencias que ha recibido este país es en la degradación, tanto que ha ocurrido en las instituciones del Estado. Y eso origina todo eso que de alguna manera nos lleva a conversar, y si nos metiéramos en el mundo, ¿no es cierto?, también más de la Araucanía, el tema de los pueblos originarios, no sé, estaríamos una tarde entera dando de ejemplo, y llegaríamos a la misma conclusión. Mientras en este país no solucionemos el problema de fondo, que dice relación con esto de que las instituciones funcionen correctamente, yo creo que no vamos a eliminar la violencia que hoy día estamos viendo, y al contrario, puede que vaya incluso creciendo mucho más. Me hiciste acordarme, antes de dar el siguiente pase, Augusto, de algo que recientemente pasó en los medios de comunicación, en un panel, por una entrevista con más de algún panelista invitado, entre ellos el senador Moreira, quien incurrió desgraciadamente en una falacia y se pisó la cola, y la de su sector también, porque habló de las personas que están sembrando violencia últimamente. No, pues la violencia no se siembra, se cosecha. El que la siembra, la cosecha. Entonces incurrió en una falacia, se pisó la cola y se la pisó a su sector. Y todavía está ahí, en su sector, el que lo acoge. Por favor, el que quiera seguir, adelante. ¿Fernando o voy? Tú anda, ahí sigo yo. Vale. Mauricio. Oye, totalmente de acuerdo con Augusto, pero yo creo que el tema es un poco más grave. Yo creo que el tema es mucho más grave. Mira, esta es una historia también que yo supe, la supe hace tiempo. Eran dos hermanos, y uno le caía bien al jefe, entonces al otro le dio envidia y lo mató. Violencia. Uno se llamaba Abel y el otro se llamaba Caín. ¿Ya? Y uno era, y los dos y eran hijos de Adán y Eva. O sea, al tipo le dio rabia porque el otro le caía bien a Dios por sus ofrendas, fue y lo mató. Y de ahí partió, y eso se fue. No digo que eso esté bien, pero viene con el modelo un poco de lo que es la raza humana, digamos. Y después partió con todos los imperios romanos, ¿no es cierto? Todo esto de cuando las personas que tienen el poder se aprovechan de aquellas personas que son los más y que no tienen el poder, ¿no es cierto? Y no viene nadie que ponga justicia, y de alguna manera se genera toda esta violencia. O sea, sin justicia va a seguir habiendo violencia. Sin justicia no hay paz. Para que haya paz debe haber justicia, tiene que haber dignidad. De tal forma de que mientras no se solucione el problema del mundo y no solucionemos el problema en Chile respecto a toda la odiosidad y todos los problemas que hay, vamos a seguir de alguna manera con la no violencia, o sea, con la violencia, con la no paz. Ahora, eso lo explica, pero no, para mí, desde mi óptica, no lo justifica. O sea, eso podrá explicar por qué los tipos son violentos, por qué hacen esto y por qué no hacen esto otro. O sea, por qué el dueño de un supermercado acapara, ¿no es cierto?, y sube los precios y se pone de acuerdo con el otro. Bueno, nosotros podremos contar una explicación de por qué lo hacen, pero eso no lo justifica. Nosotros podremos encontrar una razón por qué un papá, ¿no es cierto?, de alguna manera se viola a la hija, después la descuartiza y la entierra en un tambor en una calle, y lo podremos explicar, y podremos encontrar todas las explicaciones. Lo que pasa es que el niño estuvo en el Sename, lo que pasa es que el niño fue violado cuando chico, lo que pasa que esto y lo que pasa que esto otro. Lo explica, pero no lo justifica. El tipo tiene que irse preso y no puede salir más. Lamentablemente salió y volvió a matar a la otra persona. Entonces, estoy hablando del caso de Villa Alemana, ¿no?
Entonces, de alguna manera, nosotros, y los filósofos, y los historiadores, y los sociólogos, y los psicólogos, podrán encontrar una explicación de que por qué ocurre tal cosa. El problema de que, tenemos que dar vuelta a la página y ahora hay una sociedad que tiene que seguir funcionando y no se puede permitir la violencia, no se puede permitir las odiosidades, ¿no es cierto? No se pueden permitir esos gestos. Y termino con una frase que la encuentro genial, que dice que existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la cual estoy dispuesto a matar. Y esa es una frase de 1927 que le escribió Gandhi, ¿no es cierto?, que simboliza esto. O sea, pueden pasar cosas muy graves en las cuales estoy dispuesto, y pueden haber cosas muy convocantes que estoy dispuesto a morir, pero no hay ninguna, no existe ninguna por la cual estoy dispuesto a matar. Eso por ahora. Mauricio, antes de ir con Fernando, Mauricio me hizo acordar de otro elemento que lo voy tirando porque en la medida que me va motivando lo que dice cada panelista o no me va motivando. Según como en este caso estoy muy motivable en esta edición, capítulo, episodio. Me acuerdo de la canción de Vicente Cifuentes, ganador del Festival de Viña más reciente en el tiempo, 2020, cuando todavía no llegaba la pandemia, sí había llegado el estallido social, que se llama El dolor de ver matar. Vaya título, El dolor de ver matar, Vicente Cifuentes. Otra cosa que me pongo a pensar es en que mucha gente, o más de alguno o alguna de los que esté eventualmente viendo este programa en directo, en diferido, mucho, pues cuando sea, va a pensar, va a incurrir en otra falacia más que una falacia lingüística. Porque hay mucha gente de la derecha, en particular de esa cultura, ni siquiera hablo de partido, cultura, que confunde los términos. Explicar es una cosa, justificar es otra. Se mueven en planos totalmente diferentes. Explicar puede ser psicológico, sociológico, lógico. Justificar ya es en el plano moral específico, ni siquiera ético, moral. Pero bueno, vamos con Fernando, por favor. Bueno, yo lo que debo decir es que estoy absolutamente de acuerdo con lo que han planteado tanto Mauricio como Augusto, con algunos matices. Yo creo que hay que de una vez por todas denunciar que la principal forma de violencia es la violencia institucional. La violencia número uno no es la violencia del tipo que le robó el celular y salió corriendo, ¿no? ¿Ya? Tampoco es la violencia del tipo que fue y le pegó a un candidato presidencial. La principal violencia que nosotros vivimos es una violencia institucional. Y esa violencia institucional tiene nombres y apellidos. Y surge de la construcción de un modelo de sociedad de ya hace 3 siglos, ¿no?, que pone la centralidad en las cosas y no en las personas. Y que en definitiva convierte las cosas en un fetiche, ¿ya?, en un dios. Y que por lo tanto genera una forma cultural de relacionarnos donde es más gravoso robar que matar, en términos jurídico-penales. Entonces, eso es un problema institucional, donde el Estado que conocemos, que es un Estado dentro de un modelo capitalista, no dentro de un modelo socialista, pone, por lo tanto, la centralidad en cuestiones que no tienen que ver con la dignidad de las personas, ni tienen que ver con el desarrollo de las personas. Por eso cuando dicen, no, hay que condenar la violencia, venga de donde venga, digo, a ver, para un poco, porque como bien Helmut lo graficaba, y por eso un poco la invitación a reflexionar. Cuando Fabiola Campillay llama a romperlo todo y a quemarlo todo, en eso, más que un acto de violencia propiamente tal, hay un acto de frustración, de dolor, de pena, de rabia, de angustia, de desesperanza, en un sistema que no le da espacios ni le ofrece oportunidades de reivindicarse lo que ella quiere. Ella ya está ciega, ya quedó con su rostro deformado, ya es así. Ahora, la reivindicación que ella espera es justicia. Y 3 mujeres, yo no sé dónde quedó la sororidad, son 3 ministras
Silvia Pizarro, Adriana Sotovía y Claudia Lassen, mujeres, ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, estiman que Patricio Javier Maturana Ojeda, capitán de Carabineros, ex, entre comillas, no constituye un peligro para la sociedad y no constituye un peligro para la víctima. Sin embargo, este mismo Poder Judicial sí estima que personas que tiraron una piedra a un vehículo blindado son un peligro para la sociedad y pueden estar 1 año y medio presos sin juicio. Entonces, allí hay un modelo de construcción social donde evidentemente se sataniza a algunos, se glorifica a otros y nuevamente se reproduce el círculo o lo que el del Cámara llamaba la espiral de violencia. Que en definitiva es una espiral que crece y crece en la medida en que no hay un sistema que es capaz de ponerle coto a esto sobre la base de principios mínimos de equidad y de justicia en la repartición de los bienes, en la entrega de los procesos educativos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso cuando la derecha es muy llamada a hacer esto, nosotros condenamos toda la violencia, digamos. Claro, la condenan hoy día, pero cuando estaba Pinochet yo no escuché a ningún personero de violencia, ningún personero de derecha condenar la violencia institucionalizada, el terrorismo de Estado, la tortura sistemática de personas, etcétera, etcétera. No escuché a nadie, Fernando, y no supe de ningún abogado de derecha que fuera a los tribunales a defender a las personas perseguidas. Fernando, pero lo que pasa es que yo te voy a decir una cosa, hay mucha gente que prende más rápido que el pasto seco. O sea, las declaraciones de Fabiola Campillay, que concuerdo plenamente que la motivación que ella tiene es honesta, pero los que la escuchan no hacen esa evaluación. Los que escuchan el llamado de Fabiola Campillay no hacen una evaluación. Sí, lo que pasa es que ella habla del dolor, está hablando de esto, es un arranque psicológico, es una descarga emocional, sí, nos está llamando a quemar Chile, vamos a quemar Chile, van y lo queman. Entonces, Mauricio, yo discrepo de lo que estás diciendo, porque resulta que está bien, los demás a lo mejor no han perdido los ojos y no sufrieron el daño y la físico, por así decirlo, de Fabiola Campillay. Pero empatizan porque están siendo permanentemente abusados y están recibiendo permanentemente violencia de los distintos tipos que de alguna manera ellos deben reflejar y que, insisto, podría seguir en la lista. Es decir, que es más violento que la colusión de las empresas. Eso es violento. Si alguien viniera a ti y te metiera la mano al bolsillo y te sacara 5.000 pesos, tú te sentirías altamente violado y seguramente andarías inseguro. ¿Has pensado cuánta plata te robaron a través del confort? Pero tú no lo sientes. Es un robo de guante blanco, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa cuando yo miraba ayer un poco ¿cómo se llama? El debate, entre comillas, de la exconcertación, y tenías a 3 personas ahí que han sido partícipes de los gobiernos de los últimos años y te hablan como si ellos tienen cero responsabilidad de todo lo que ha pasado. Eso también es violencia. Entonces eso de que los demás encienden como pasto seco, como si fueran irracionales, no es efectivo. Es gente que ha sufrido una violencia fuerte todos estos años. Cuando te prometen educación y te dejan endeudado en 30, 40 millones de pesos, eso es violencia. Con las tremendas desigualdades que se viven en el país permanentemente, cuando tú tienes personas que ganan unos sueldos extraordinarios, ¿no es cierto?, versus otras personas que apenas les alcanza para vivir, eso es violencia. Cuando tienen ministros, ¿no es cierto?, que dicen que se tienen que levantar más temprano porque ahí ¿cómo se llama?, el pasaje es más barato, cuando la gente para poder ir a trabajar se levanta a las 5 de la mañana. Eso es violencia. Y esa violencia
que no se ve físicamente es la que origina esta otra, que es como efecto y que tiene una visibilidad de lo que uno conoce en la jerga más común de violencia. Entonces, no estoy completamente en desacuerdo con lo que estás planteando. Pero disculpa, un elemento que a lo mejor, y perdona Mauricio, un elemento que hay que tener en cuenta es que se agarra vuelo muy fácilmente, o como papel, no sé, caliente y que le ponen fósforo o lo que fuere. Eso me hace pensar en un elemento más de los muchos componentes. No es para desviar lo que va a contestar Mauricio, pero ojalá lo tomen los panelistas y lo utilicen en los 9 minutos aproximadamente que nos quedan para esta parte del programa. Y que tiene que ver con el nivel socioeducativo. El modelo neoliberal talibanamente aplicado en Chile, ojo, segundo apellido, talibán, dio lugar a individuos, y que me cuelguen los que quieran, individuos más estúpidos. Y eso parece ser un plan violento premeditado. Al menos a mí me parece. Díganme paranoico, conspiranoico, díganme, no tengo ningún problema, ¿ya? Denme un diploma por conspiranoico. Por lo tanto, la gente está más tonta y prende mucho más fácil que antes. Ese es un elemento violento porque hay una premeditación en eso. Hay un plan maestro, un master plan. Por favor, Mauricio, contéstele ahora. Por favor, sí, cortito, yo lo único que quiero decir es que yo no... que vamos en carriles distintos, o sea, uno es explicar por qué ocurre, y yo lo dije de un comienzo, o sea, la violencia existe desde siempre y desde todo ámbito, o sea, sin justicia, sin dignidad no va a haber paz, está claro, y la justicia tiene que ver con montones de cosas, pero con montones de cosas, ¿no es cierto?, con sueldos, con educación, con salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo único que estoy tratando de decir es que nada justifica la violencia, sí la explica. Lo tengo claro, lo que acabo de decir Augusto lo comparto 100%. Es así, Chile es un campo propenso a que lo quemen todo, de acuerdo a cómo es la naturaleza humana. Pero la naturaleza humana no está bien. O sea, no porque hemos sido así durante los últimos 3.000 o 4.000 años significa que esté bien. ¿No es cierto? Yo partí diciendo, este problema partió con Abel y con Caín y Abel. Por un tema de envidia, ¡pum!, lo mató. Hubo violencia. Entonces, en este momento, entonces decir que Fabiola Campillay no está hablando del dolor, etcétera, lo comparto, pero totalmente. Lo que estoy diciendo es que hay otras personas que cuando perdió la Universidad de Chile fueron a quemar, ¿no es cierto?, también la estación Baquedano. Y cuando salió campeón Colo-Colo también fueron a quemar la estación Baquedano. Eso estoy diciendo. Entonces, cuando hay gente que dice que la niña, la Fabiola, quiere sacar todo su pena, todo su odio, todo su rencor que tiene, que es súper justificable, bueno, lo dice en su casa sentada en el living. Pero hay otros que dicen, ok, le dan argumentos para que para que se produzca la anarquía. Y eso no vamos a parar nunca. Pero Mauricio, mira, incluso en la teología católica, San Agustín, en la Suma de San Agustín, él justifica el tiranicidio. Es decir, justifica de que frente a una situación opresiva que aplasta la dignidad y la vida de las personas, esas personas se puedan rebelar violentamente. Eso dentro de la teología católica. Ahora, yo no creo en la violencia por varias razones. Creo en la no violencia y me identifican otros liderazgos, digamos, de no violencia activa. Pero lo que quiero decir es que yo tengo un desacuerdo con Augusto. ¿En qué sentido? En que los medios de comunicación y la sociedad de dominación nos establece cuáles son los cánones de violencia, ¿ya? Es violento que un mapuche vaya, ataque un camión y lo queme. Entonces, ese es el mensaje. No es violento de que a los mapuches le hayan robado casi 5 millones de hectáreas, ¿ya? No, eso pareciera ser no violento. No es violento que lo hayan asesinado, que haya intentado destruir su lengua, su cultura, etcétera, etcétera. Entonces, pero el mensaje de la sociedad no da cuenta de la verdadera violencia, que, como bien dijo Augusto, es una violencia institucional. Ahora, ¿cuál es mi desacuerdo con Augusto? En que la violencia y esa situación de indignidad, o esa situación de carencia, o esa situación de verse atropellado por un sistema,
es una cuestión vivida por la gente. A partir del mismo ejemplo que ponía Augusto, tener que levantarte a las 4 de la mañana para estar tomando el bus a las 5 y para después primero pelear para subirte al bus, después pelear para meterte al metro. Entonces esas situaciones son situaciones vividas. Eso pasa día a día y eso provoca en las personas una situación que las violenta y que las hace propensas a defenderse en un medio que es esencialmente violento. Entonces yo creo que lo primero que hay que reivindicar es dónde está la violencia. La violencia no está en los pobres, está en los poderosos. La violencia no está en los que luchan no está en los pescadores que sacan sus botes y los queman en la calle, no. La violencia está en el Estado que nos genera condiciones de diálogo para resolver los problemas efectivos de la gente. La violencia está en las fuerzas policiales que no respetan normas constitucionales y atropellan los derechos de las personas a reunirse, a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Ahí está la verdadera violencia. Lo otro es una respuesta que yo nunca en mi vida le he tirado una piedra a un carabinero, jamás. He estado en muchas manifestaciones, nunca lo he hecho, porque tengo otro proceso formativo, porque creo en otras cosas, pero no me atrevería yo a calificar, este que le tiró la piedra es un violento, ¿me entiendes? Porque visualizo que allí hay una suerte de expresión, de desahogo, de búsqueda de libertad, de decir basta, aun cuando después tenga que igual irse a la casa a seguir viviendo en un sistema que lo aplasta. Yo estoy, no sé cuál es la diferencia que tienes conmigo, Fernando, me comparto plenamente lo que has dicho. Lo comparto totalmente, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Una sutileza, sí, es re fácil, no sé si es fácil en realidad, pero dentro de todo, nosotros somos privilegiados. Nosotros no hemos vivido por las circunstancias de la vida, por lo que nos dieron nuestros padres, por haber podido estudiar, por haber tenido la posibilidad de tener trabajos que nos han permitido un sustento no millonario, pero sí a lo mejor cómodo. No hemos vivido la violencia que viven otras personas, donde es tremendamente difícil. Entonces, por eso a mí lo que un poco yendo a lo que decía Mauricio, yo tampoco justifico la violencia. Yo no estoy diciendo la violencia la justifico. Pero de ahí a calificar a quienes actúan de una manera violenta, en el contexto estamos hablando física, que uno lo ve, a que son pastos secos, que de alguna manera a mí me lleva y a lo mejor hago una mala interpretación de lo que quisiste decir, a que son irracionales. Yo creo que ahí, no, en eso no estoy de acuerdo. Yo no lo justifico, pero entiendo, comprendo. Y a veces yo el ejercicio que hago es, ¿qué haría yo en ese lugar teniendo las condiciones en las cuales está esa persona? Porque claro, sentado cómodamente en la casa, como dice, mirando la televisión, entonces a partir de ahí juzgar a la gente es re fácil. Pero he estado yo en esa situación, ahora hay un he pasado hambre, etcétera, etcétera. Pregunta, que por lo menos no me ha tocado vivirla. Lo que pasa, cortito Helmut, pero fíjate, sí, oye, pero hay un elemento que hay que tener en cuenta, insisto, yo no lo quisieron tomar, no importa, en otro día, en otra ocasión se tomará el tema socioeducativo. Yo no le puedo pedir ética o exigir ética, porque es un tema ético, de ética social, desde la posición del ciudadano vulnerado por la institucionalidad, llámale tú así, a una persona que no ha tenido las condiciones como para tener una educación que le conduzca a una conciencia ética, como nos ha pasado a nosotros cuatro. Entonces, vuelvo sobre el tema. El modelito y su aplicación persiguió, y si no lo persiguió, lo consiguió, ¿ya? Esto que decía hace un rato, o sea, nos han estupidizado como sociedad, nos han insensibilizado, nos han desrefinado, si ustedes prefieren, y si quieren un montón de verbos y de sinónimos y lo que quieran, porque ustedes, o sea, nosotros cuatro tenemos para tanto verbo, pero las otras personas que están en situaciones límite, por lo pronto no han tenido ni la oportunidad, ni el tiempo, ni el dinero, tomando en cuenta que se paga tanto por la educación hoy en día, para refinarse, civilizarse, etizarse, para inventar un verbo. O sea,
Ojo, entonces el tema educativo es muy violento, o sea, el componente educativo o socioeducativo y todo aquello, desde este modelo de 45 años a la fecha, APP, chupaya, es más violento que cualquier violencia de repente, ¿eh? Sí, Helmut, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, en el sentido que se instauró un modelo que puso puso, ¿no? Porque no, intentó poner y puso ciertos, comillas, valores que representen y que expresan lo que es una sociedad de mercado. Sin embargo, yo creo que ha habido resistencias y que ha habido distintos modelos que han intentado desde sus lógicas, por ejemplo los pueblos originarios, que curiosamente, si uno piensa en los pueblos originarios, hace 50 o 40 años irrumpieron con mucha fuerza. Justamente cuando se instauraba con mayor fuerza el modelo de dominación capitalista, los pueblos como que responden y empiezan a tener gran valoración de su cultura, gran valoración de su lenguaje, se acaban los nombres españolizados, se acaban los cambios de apellidos, ¿no? Que era muy usual. Un mapuche Collín se ponía una S y quedaba Collins, ¿no? Entonces, y que en definitiva respondía a un determinado estructura de sociedad. Y allí empiezan a haber una serie de defensas frente a este modelo y a crearse una serie también de lenguajes y de culturas para enfrentarse a este modelo. Está todo, por ejemplo, toda la dinámica y el trabajo de la creación de lo que son los pueblos originarios, la teología de la liberación y la iglesia popular, todo el movimiento de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que, si bien es cierto lo que tú dices, también ha habido respuestas que desde la cotidianidad han intentado establecer otros padrones morales y otra ética. Y ahí ha habido una confrontación. Pero lo que a mí me parece fundamental tiene que ver con con reconocer esto que Hannah Arendt llama la banalidad del mal. Es decir, hay seres humanos que responden al modelo impuesto sin hacer reflexión respecto de sus actos. Simplemente responden a la orden que le da el modelo y de acuerdo a eso se sienten en un parámetro moral que claramente es inmoral, digamos, y tenemos un montón de ejemplos, y uno de esos son las Fuerzas Especiales de Carabineros, por poner uno en concreto, digamos. ¿Ya? A mí también me gustaría también decir una cosa. Se habla mucho, un poco por lo que trato de entender lo que plantea Helmut, esto de la falta de educación lleva un poco a la gente a actuar de la manera que actúa, ¿ya? Pero ojo, la violencia, hablando ahora de la violencia incluso física, también la desarrolla la gente con educación. El golpe de Estado fue un acto violento. Y el ir a ponerse de acuerdo con un país extranjero para financiarse y venir a cometer actos de violencia acá, lo hizo gente con alta educación como Agustín Edwards. Eso en cualquier país es traición a la patria. Eso es un acto violento. La gente que mató al general Snyder, comandante en jefe del ejército, era gente con educación, Patria y Libertad, estaba conformado con gente educada y cometieron una serie de barbaridades. Entonces, la gente que no nos olvidemos que mató al ¿cómo se llama?, al edecán Araya, también gente de derecha. Y para qué decir las matanzas que han habido de trabajadores, cometidos por gente con educación y, digamos, incentivado por gente de educación. Lo que pasa es que se esconden, no lo ven, utilizan las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas son las que de alguna manera pagan. Entonces al final fueron los mirados del público de afuera, fueron los milicos, fueron los pacos, pero detrás hay personas con altos niveles de educación que aplican la violencia física, ¿no es cierto? Y para qué decir todos los políticos de derecha que sabían que se estaba violando gente, que sabía que se estaba matando gente, y esos son actos de violencia física, que si tú los mostraras en la televisión, si tú mostraras una tortura, no sé cuál sería el resultado de la gente, que hoy día incluso algunos hasta el día de hoy lo niegan. Entonces, claro, si yo te muestro al señor
dos choferes pegándose un combo, o te muestro al lanza que le roba, claro, te altera y te genera a ti una sensación de inseguridad. Y si yo te mostrara todos los actos y las atrocidades que cometieron los torturadores, y los torturadores, muchos eran oficiales de las Fuerzas Armadas, gente con alto nivel de educación. Entonces, también, no sé, creo que ahí no me calza mucho el tema de la educación. Oye, pero disculpa, Augusto, ya que Augusto alude a la carta que yo lancé, lo que Augusto está describiendo se llama perversión, y no hay nadie más perverso que una persona altamente ilustrada. Pero una persona ilustrada no es necesariamente, niego mucho, una persona educada. Estamos perdiendo la significación de los términos. Ahí se me sale el profe del área lingüística. Perfecto. O sea, la perversión está representada en la historia de la humanidad, a propósito de lo que decía Mauricio, por gente particularmente ilustrada, pero no necesariamente educada. La educación implica refinamiento y no sofisticación, cuidado. Refinamiento del corazón, del alma, de la mente, de la ética. No existe ética si no hay una buena educación, un buen acceso a la educación. Entonces, la eticidad que le están pidiendo al que tú decías, Augusto, que no sé, porque lo que muestra la noticia, ¿no? Los canales abiertos, la típica, se lo estamos exigiendo sobre la base de qué, de qué oportunidades, de cuáles oportunidades tuvo y todo aquello. O sea. Helmut, la ética es esencialmente una reflexión sobre la moral. La moral y ética son dos conceptos, uno griego y otro latino, que básicamente significan costumbre, ambos. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia entre uno y otro es que la moral son determinadas normas de conducta, ya que no necesariamente están en una ley, pero son normas de conducta. Y la ética es la reflexión que se hace respecto de esas normas. Por lo tanto, hay muchos hombres perversos y situaciones perversas, estados perversos que construyen una ética. Por ejemplo, el utilitarismo es una ética. ¿Por qué? Porque es una reflexión sobre un comportamiento moral. ¿Cuál es el comportamiento moral del utilitarismo? Lo que es útil para ti, eso es lo bueno. Eso es lo correcto. Entonces, y el utilitarismo, que tiene pensadores que lo han desarrollado, en definitiva, lo hacen esa reflexión ética sobre un comportamiento moral, que obviamente no compartimos, digamos, pero no necesariamente se da esa situación. Mira, a mí me gusta mucho leer a Hannah Arendt sobre este tema, porque ella ha reflexionado sobre el tema de la violencia. Yo les he contado en otras ocasiones de la experiencia que ella tuvo cuando fue a ver el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, y que la contrata una revista, creo que New Yorker, que es la revista que la contrata para que ella escriba crónicas. Y allí ella acuña este tema de la banalidad del mal, porque ella esperaba encontrarse con un monstruo, Eichmann, y se encuentra con un funcionario, y que toda su defensa está radicada en decir: mire, yo recibí órdenes, este es mi nombramiento, a mí me ordenaron que hiciera esto, yo hice exactamente lo que me ordenaron y no tenía por qué hacer ningún cuestionamiento moral. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir órdenes que me daba un sistema, y ni siquiera había en él una búsqueda de discutir la legitimidad de ese sistema. Simplemente el sistema está ahí, funciona, y yo acato. Y eso es una cuestión que es vivida hoy día, digamos, en Chile, cotidianamente, no solo en nuestras Fuerzas Armadas, nuestras fuerzas policiales, sino que también, por ejemplo, en los tribunales de justicia, de mal llamada justicia. Y oye, con esto a termino. propósito de eso, sí, por favor, vamos a ir a la pausa y me estás dando un pase para hacer una recomendación muy buena, pero por favor continúa y termina. Mira, con esto termino. Ella también acuñó otro término que es el mal radical. El mal radical. Y ahí tengo mi diferencia con Hannah Arendt. Ella decía: ¿cuál es el mal radical? Son los crímenes atroces que cometen los totalitarismos. Yo diría, no, el mal radical son los crímenes atroces que cometen los totalitarismos y las democracias. Porque los crímenes atroces
también se cometen en democracia. O si no, miremos a El País Sin Nombre o País Innombrable, que es el padre de la democracia y que es el violador de derechos humanos por antonomasia hoy día en la humanidad. Estados Unidos, Norteamérica. Correcto. Muy buena carta, jugador. Estamos jugando cartas hoy día, no solo tomándonos alguna cosita y conversando. Recomiendo, a propósito de que cualquiera puede acceder a la ética, incluso el esbirro, hay que decirlo con todas sus letras, incluso los esbirros. Gran película alemana, la utilicé muchas veces para dictar clase. Das anderes Leben, la traduzco, es alemana. La vida de los otros. Es la historia de un funcionario que finalmente entra en una reflexión ética y prefiere ser un barrendero, un mendigo, que ser un esbirro bien pagado. Es muy interesante, larguísima, muy buena, buenísima. ¿De qué año es esa película? Yo te diría, no tengo el año, el dato del año, pero tiene que ser necesariamente yo te diría que de los 90. La vida de los otros, en todo caso es muy conocida. La voy a anotar, es un gran director, de cuyo nombre no me acuerdo, pero hoy en día en Google todo se encuentra. Es buenísima y para todos los que están escuchando también, escuchando y viendo. Pero bueno, vamos a la pausa y luego de la pausa vamos a seguir con un link que nos va a conducir a otra parte del tema, porque en el fondo es un solo tema el que nuestro guionista de hoy propone. Es la otra subdivisión la que viene a continuación, y justo quedó como dando bote la pelota, y propongo que hablamos con Mauricio, que ha hablado poco o nos hemos dejado hablar mucho, que no es lo mismo. Sí. Vamos a una pausa y volvemos. Que comience Mauricio, me parece. Barlovento, lo que el viento no se llevó. Una conversación de amigos en un bar de Chile. Helmut Loss y sus amigos Augusto Arteche, Fernando Astudillo y Mauricio Velázquez conversan de todo lo que a los chilenos nos importa. ¡Salud! Ya volvimos, estamos de vuelta aquí en Barlovento y estamos analizando el tema de la violencia en nuestra sociedad. Pero no estamos hablando de solo los que tiran piedra o queman buses o lo que fuere, lo que las noticias pasan a la hora de las noticias policiales, valga la redundancia, sino que sus orígenes, sus componentes, tratamos de ir más allá, es decir, lo que el viento no se llevó. Dicen por ahí los medios tradicionales que el viento se llevó esto porque yo te pongo, no sé, 2 o 3 portonazos y qué sé yo. Y aquí quedó dando la pelota a bote por justamente de alguna manera lo que Augusto aludió y lo que Fernando, de hecho, aludió hacia el final, justo antes de la pausa, nos lleva al rol del Poder Judicial. Es como un pase-gol. Es como una jugada bien hecha en términos futbolísticos. El rol del Poder Judicial, pues, ¿es garante de la convivencia el Poder Judicial? ¿Ha llegado a hacerlo? ¿Está realmente cambiando hacia allá? ¿Hasta qué punto está cambiando? Yo he sido testigo de algunos discursos que dicen que estaría un poco cambiando a su interior, en su componente política en el amplio sentido de la palabra, entiéndase. ¿Es garante de la paz social? ¿O es un instrumento más de dominación? ¿O lo sigue siendo en el caso de Chile si nos hacemos cargo de que estaría cambiando algo al interior de la sociedad interna o la cultura interna del Poder Judicial en Chile? Ahora, ¿la justicia para quién es? Tenemos otro elemento de juicio que nos plantea nuestro guionista de hoy. La libertad de Maturana. Maturana, vale decir, Patricio Javier Maturana Ojeda, ex, entre comillas, policía, porque está en el limbo. O sea, podría dejar de ser policía o no. Que en todo caso está claramente implicado. O sea, desde un punto de vista jurídico es un criminal implicado, claramente. Porque hay pruebas. Y mientras tanto, eso no se le aplica a los presos de la revuelta social, por ejemplo. Los que fueron absueltos, ojo. Los que fueron absueltos. Los apellidos son muy importantes, nos quedamos demasiado por la influencia de los medios comerciales, industriales y qué sé yo, con el nombre, Pedro Pérez Prado, así se llama el caballero. Entonces estamos hablando de los presos de la revuelta social absueltos cuando llegan a juicio, y por lo tanto no llegan, son absueltos porque no hay pruebas que los inculpen. Ahí el abogado, o sea Fernando, nos va a ilustrar más, pero en todo caso igual lo comprometido y prometido se aplica. Don Mauricio Velázquez Briceño.
Gracias, Helmut. Mira, antes de entrar al tema del poder judicial de nuestro país, yo, como para cerrar desde mi óptica el tema de la violencia, yo creo que el tema de la violencia tiene que ver con un poco la naturaleza de las personas, más que con los modelos, ¿no es cierto?, más con las estructuras políticas. O sea, Estados Unidos, que es dicen la cuna de la democracia, ha cometido horrores, lo han cometido los rusos, lo cometió Lenin, lo cometieron en Nicaragua, lo cometió Pinochet. Entonces, no tiene que ver tanto con modelos, sino que tiene que ver con la naturaleza de las personas. Y lo otro, ¿no es cierto?, que es como, de alguna manera, cómo se soluciona. No, yo no traigo la respuesta, porque lo otro es lo que nosotros hemos hablado antes, en esta etapa, antes de irnos al corte, más bien era la filosofía, la psicología, la sociología, lo que explica las cosas, ¿ya? Pero más que, bueno, ok, perfecto, eso es así, pero ahora, ¿qué hacemos? Digamos, si yo tengo una fuente de soda, me retan cuando digo eso, porque eso es como antiguo, porque parece que ya no se usa el concepto de fuente de soda. Ya me dicen que es como cuando la televisión dice, pero es que están dando réclames. No, es que tampoco se dice réclame, pero bueno, uno dice esos términos, digamos. Entonces, si yo tengo, digamos, un restaurante, un lugar donde vendo sándwiches, qué sé yo, y emprendo con mi señor y me gasté el primer retiro y el segundo retiro y el tercer retiro y está mal la pega, qué sé yo, y me dedico ahora a cosas y hago un sándwich y paso una turban porque vienen enojados por el modelo y porque lo han oprimido durante 50 años y me quema el tema, es como que, ¿qué pasa ahora? O sea, esa gente se tiene que ir presa, el Estado a mí me tiene que indemnizar, o si es que no encuentran a nadie, ¿qué pasa? Porque hay una cosa práctica, en lo real, en lo concreto. O sea, al tipo le quemaron su fuente laboral, ¿no es cierto? Y ahí hay otros pasos cuando tiene que ver con cuando se quemó el Jumbo, se quemó la farmacia Humá, qué sé yo. Claro, porque con la violencia que a mí me aplican, cada vez que yo voy a comprar un medicamento también es violento el precio que me cobran, ¿no es cierto? Entonces que de repente venga un tipo y le quiebre las vitrinas y le robe todo el champú, bueno, en realidad no sé. Pero hay otros tipos de violencia que afectan a otros y mientras tanto hay un Estado de Derecho, porque hay una sociedad que tiene que estar como organizada, ¿no es cierto? Porque si no, esta cosa va a ser sin Dios ni ley, y cuando es sin Dios ni ley, por muy justificado que esté, del punto de vista porque nos llevaron a esto, ¿no es cierto? Hay que buscar soluciones. Y la solución la tiene que dar en este momento yo creo que tiene que dar la instancia política, o sea, las políticas, los políticos son los que definen cómo nos organizamos, cómo funcionamos como sociedad. Dentro de la política está definir lo que es el poder judicial. O sea, si el día de mañana la Convención Constitucional dice que se va a acabar el poder judicial y eso va a regir en el poder ejecutivo, se acabó el poder judicial. Y eso lo definieron la Convención Constitucional. O sea, porque hay otros países donde no hay poder judicial, porque no en todos los países hay poder judicial, y eso se logró de acuerdo a la organización interna de cada país, como lo definió. Y como esta Constitución puede hacer y deshacer, salvo lo que son los tratados internacionales, porque lo demás es parte de cero, la Convención Constitucional podría definir varios aspectos. O sea, en definitiva, es el accionar político que tiene que definir de alguna manera cómo funcionamos. Respecto al tema del Poder Judicial, creo que el Poder Judicial ejerce violencia, fuerte violencia. Yo jamás he entendido, ¿no es cierto?, nunca he entendido que la libertad o el presidio de alguien depende de la calidad de un abogado. No entiendo. No entiendo. O sea, de acuerdo a las pruebas que se presenten en el mesón del juez, el juez decide si es libre, si es inocente o es culpable y cuál es la pena que va a recibir. Respecto a la pena está como súper clara. Yo podría ser hasta juez, porque es cosa de leerme de alguna manera el Código Penal y decir, sí, fue declarado culpable por robo con homicidio, tanto antes, no tiene antecedentes, sí, le corresponde tal pena, o sea, lo puede hacer hasta un, diría yo, y eso lo puede decir a gusto, lo podría hacer hasta un programa computacional. A ver, llene esta planilla, todos los datos del delito y apriete Enter. Y al apretar el Enter, sí,
tiene 15 años y un día, perfecto. Ya, si el tema está en la otra parte, en que el tipo que se diga que es culpable o inocente, el tipo, la otra tiene que ver con que si es prisión preventiva o se va con prisión, digamos, domiciliaria. Y todo tiene que ver de alguna manera que a lo mejor, y que yo no sé qué tiene que ver con el tema del tema de la calidad profesional de un juez, en el sentido de que si el juez dice, y esto Fernando obviamente lo puede aclarar mucho mejor, si tú eres juez, pero ante los hechos que te está presentando el abogado defensor y ante los hechos que te está mostrando la fiscalía, para ti es evidente que el abogado defensor tiene la razón, yo no sé si sirve la conciencia del juez. No, esa parte no sé si se maneja así, ¿no es cierto? Es como que sí, yo estoy de acuerdo con lo que... Yo creo que el carabinero se tiene que ir preso, dice el juez, en su interna. Pero de acuerdo a los antecedentes que me está mostrando el defensor y de acuerdo a los antecedentes que muestra el fiscal, yo lo tengo que dejar con prisión domiciliaria. No sé si se usará esa parte, pero creo que el Poder Judicial en Chile es muy malo, creo que es injusto, creo que hay que renovarlo, y yo no sé si hay otros intereses subterráneos de dinero, de poder, de que si yo pienso tal cosa, después viene mi nombramiento de abogado no sé, pues de garantía, a la Corte de Apelaciones, después me voy a ir a la Suprema, entonces voy haciendo como carrera, y como me analizan los políticos todo lo que he hecho para mi nombramiento, yo no sé si me la voy jugando así, no sé el nivel, digamos, que tiene esta parte. Creo que el Poder Judicial tiene harto que hacer. Oye, y creo que ha hecho muy poco. Eso. Ya, o sea, evidentemente el pase de gol es para Fernando, entonces tiene que completarlo él. Yo solo voy a decir una cosa, porque también hay que relajar un poco la cuestión, de vez en cuando. Del dúo clásico de cómicos, en Chile se ha demostrado que Costello es el más digno. Ya, Fernando. El que cachó. Bueno, mira, yo quisiera decir lo siguiente. Respecto al Poder Judicial, lo primero que hay que señalar es que nosotros estamos acostumbrados a una figura de independencia que desde mi perspectiva no es tal. El Poder Judicial se inscribe dentro de un modelo político, social, económico, cultural y responde a ese modelo, ¿ya? Yo quisiera poner un solo ejemplo simple de cómo el Poder Judicial responde a un modelo determinado. Si tú tienes una deuda con una casa comercial, vas y la pagas, pagaste la deuda, pagaste los intereses, todo eso, y la casa comercial igual te demanda a ti, te llega la demanda, tú ves la demanda y dices, no, pues si yo ya pagué, la dejas ahí, y al tiempo llega un señor a golpearte la puerta, mire, le venimos a embargar por la deuda que usted tiene con tal casa comercial. Dice, ¿cómo? Pero si yo esto lo pagué. Entonces, en ese momento acudes a un abogado y el abogado te va a preguntar, ¿y hace cuánto tiempo, señor, que le llegó esta demanda? No, hace 3 meses, 4 meses. ¿Y usted no hizo nada? No hice nada, pues si yo pagué. Entonces, uno va al tribunal, presenta un escrito y le dice al juez, además le dice su señoría en el escrito, ¿no? Hay que entender que si ya pasó el plazo para alegar la excepción de pago, son 4 días que yo tengo para decir, señor, yo ya pagué. Si bien ya pasó ese plazo, ¿ya? Hay un hecho incontrarrestable. Aquí están todos los documentos que da cuenta de que el señor pagó. Por lo tanto, usted ponga término a este juicio porque ya pagó. ¿Qué crees que te dice el juez? Te dice, no ha lugar por extemporáneo. Es decir, el juez tiene los documentos aquí que dan cuenta que el señor o la señora pagó, que nada debe, que pagó con intereses, pero como se le pasaron los 4 días, le ha pasado meses, te dice no ha lugar. Es decir, autoriza a esa casa comercial a que te cobre de nuevo. Fernando, pero eso está escrito en la ley. Sí, pues, está en la ley. Entonces no es el juez, pues es un problema de la ley.
No, si yo fuera juez tendría que hacer lo mismo. A ver, no. ¿Cuál es la función de un juez? Yo soy honesto, pero tengo que publicar en todas partes que fui honesto. Pero ¿cuál es la función de un juez? Tú mismo lo dijiste. Para eso un computador, pues, le ponemos los datos, claro, le ponemos los hechos y sale al tiro la sentencia estableciendo responsabilidad o no, inocencia, culpabilidad. Pero el juez está... ¿Cuál es el rol de un juez? El juez es un administrador de justicia. Así lo dice la ley. Pero los jueces no administran justicia, los jueces aplican leyes. Entonces, como la ley dice eso, pero eso revela que hay un modelo de construcción donde no te interesa en definitiva la justicia. No te interesa. Fernando, déjame consultarte. O sea, el juez no está obligado a acatar la ley, porque de acuerdo al criterio de él podría decir... Lo que te estoy diciendo es que... es una pregunta no retórica, es una pregunta de la ignorancia. Yo puedo, como un juez de alguna manera, sí, en realidad es injusto que a este señor le apliquen lo que dice la ley, por lo tanto no voy a aplicar la ley. Lo que el juez debe hacer, lo que el juez debiera hacer, es tomar... ¿Qué es la norma? La norma es una construcción de muchas normas, donde hay normas superiores, que son la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, si yo fuera juez, yo me apoyaría en esas normas de derechos humanos, en esos tratados de derechos humanos, para decirle, no, pues señor, a usted ya le pagaron, así que váyase tranquilito para su casa y agradezca que no lo condenen costas. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque hay un constructo que está determinado para, en definitiva, tener como principio fundamental, como fuente básica del derecho, la ley. Y punto. Y las fuentes del derecho no son solo la ley, son los principios, son el derecho internacional, ¿me entiendes? Hay otras normas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos frente a un poder judicial que está cautivo y que representa un modelo político-económico. Por eso a ningún juez se le ocurrió procesar a los ejecutivos de las farmacias, por ejemplo, por cuasi delito de homicidio. ¿Por qué? Porque probablemente mucha gente que no pudo comprar el medicamento murió. Y nadie se le ocurrió investigar eso. Y sí se les ocurrió clases de ética, que seguramente las reprobaron si es que alguna vez las hicieron. Entonces, hay pensadores, hay autores, entre ellos hay un autor argentino-mexicano que se llama Óscar Correas, que dice que el derecho es un instrumento de dominación política para sostener un determinado régimen jurídico, político, económico. Y yo creo que en Chile pasa eso. Mira, el día 26 de julio se dictó sentencia, la Corte Suprema dictó una sentencia. La sentencia es en un juicio civil que puso María Ávila Rosas y su hijo Alfredo Riedel Ávila. El juicio civil, ¿por qué fue? Fue porque María, entre 1973 y 1975, fue detenida por agentes del Estado y fue en 5 oportunidades sometida a torturas. La última vez es cuando su hijo Alfredo estaba en su vientre materno, tenía 7 meses. Cuando nació Alfredo, esa guagüita tenía una serie de heridas y moretones y todo eso producto de la tortura que había sufrido su madre. Ellos acudieron a los tribunales de justicia, presentaron una demanda de indemnización por civil. El tribunal de primera instancia resolvió, después de más de 40 años, que había que indemnizarla a ella en 20 millones de pesos y a él en 10 millones. Se fue de apelación a la Corte de Apelaciones de Valdivia y la Corte de Apelaciones de Valdivia dijo no, como 20 millones, digamos. 60 millones para ella y 30 millones para él. Entonces se fue en casación a la Corte Suprema y la Corte Suprema ratificó que 90 millones estaba bien como indemnización de una persona que
en su estado más joven, fue sometida en 5 oportunidades a tortura por agentes del Estado, que eso marcó toda su vida hasta el día de hoy, y adicionalmente marcó toda la vida de su hijo que estaba por nacer. Y eso le puso precio a la Corte Suprema, 90 millones. Ese sistema, evidentemente, es un sistema clasista. Te aseguro de que si una empresa busca una indemnización por lo que sea, en cualquier situación que sea frente al Estado, como sucede hoy, ¿ya?, se pone en juego miles de millones de pesos. Entonces, hay un sistema que está absolutamente, no digo deshumanizado, sino que más bien es un sistema jurídico que no responde a lo que es la esencia de los sistemas jurídicos. Restablecer la paz social, restablecer la armonía social, restablecer una convivencia que pone el acento en la protección de la dignidad de la víctima. Eso no lo hace la justicia chilena. Correcto. Y hay, pero decenas de ejemplos. Este es uno. Este es como el último, digamos. Además es un tema que podríamos perfectamente desde otra perspectiva o desde otro matiz de perspectiva el día de mañana volver a tocar. A Augusto lo veo con ganas aparte que ha hablado poco en este lapso, así que démosle juego. Bueno, no soy muy experto en el tema pero judicial. Como ciudadano. Pero como ciudadano, obviamente como estoy de acuerdo. Chile ciudadano. Como chileno ciudadano. Estoy de acuerdo con lo que plantea Fernando. El Poder Judicial es claramente producto del modelo y está de alguna manera es parte de, digamos, ¿ya? Eso explica el por qué ocurren las cosas que vemos, las cosas que ocurren y en el fondo la falta de justicia. Yo creo que efectivamente Chile es dirigido por una oligarquía. Esa oligarquía adscribe a cierto modelo y ese modelo lo instala en todas las distintas instituciones. Si tú analizas, las Fuerzas Armadas también son parte del modelo. Por eso existe la separación entre los oficiales y los no oficiales. Y en los procesos de selección están más arreglados que un clérigo, ya que estamos con algunos términos antiguos, ¿ya? Para justamente evitar el ingreso de ciertas personas o, dicho de otra manera, favorecer a otros con la finalidad de que todo quede donde mismo, digamos. Y yo ampliaría un poco. Mauricio se centró mucho en los jueces. Yo creo que pasa lo mismo con los fiscales, y el ejemplo, qué más claro que el ejemplo dentro de la broma del Abbott y Costello, ¿no es cierto? El ejemplo de cómo se eligió al fiscal nacional, digamos, ¿ya? Y cómo se descabezó en un momento determinado el Servicio de Impuesto Interno para colocar a quienes efectivamente después no iban a hacer nada, y con eso se limpió, digamos, no se limpió, se evitó, ¿no es cierto?, el que se juzgara a quienes habían hecho cosas no debidas con el financiamiento de la política, al nivel que hace poco, ayer creo que salió la ley de que ya renunciaron a todas las investigaciones pertinentes que quedaban, y eso permite hoy día que Peña y Lillo vaya de candidato a senador por la 8ª región, por ejemplo. Entonces, claro, es un modelo que está instalado y que es parte de, y entonces el Poder Judicial juega eso. En su tiempo fue con el tema del no reconocer las violaciones a los derechos humanos, y hoy día tiene que ver más que nada con todos estos temas de abuso en las empresas y esto de que a unos le aplican una forma a la ley. Bueno, y ahí también juegan, un poco también lo nombraba Mauricio, los abogados, ¿no es cierto?, que se saben todas las triquiñuelas, y yo creo que más que las triquiñuelas de la ley, es porque pueden ir a las cocinas, digamos, ¿eh? Obviamente el llamado telefónico, ¿no es cierto?, y soy amigo, y estudiamos en el mismo colegio, y somos amigos, nos conocemos, el asado, la comida, y ahí se arregló el tema, y resulta que el hijo de Carlos Larraín sale libre después de haber atropellado a una persona, y listo, no pasó nada, y el joven sigue haciendo su vida tranquilo, y sigue siendo recibido en los clubes pertinentes, y es uno más. Y así como alcalde que cometió la estafa en la Polar, lo mismo, y Delano y Lavín, que, ¿no es cierto?, con el caso Penta, y ellos siguen desarrollándose en la sociedad como aquí no ha pasado nada, y lo mismo los políticos. Es decir, tenemos el ejemplo de ¿cómo se llama?, de Moreira, de que su gran bandera, ¿no es cierto?, es que él es honesto porque es el único que ha reconocido que hizo
una cosa mala. Y el raspado de olla, como te han dicho. El raspado de olla, y como y su gran valor ético es que yo soy el único toro que dije, sí, lo hice y qué. Claro. El resto ni siquiera lo reconoce. Es decir, ese nivel, esa es la vara con la cual nos medimos. Con todo respeto por las creencias de los 4 presentes acá o de los otros 3 presentes, Dios lo perdonó. Y no estoy criticando a Dios, estoy criticando a los que construyen una presunta filosofía que Dios habría creado, ¿ya? Que es muy distinto, pero muy diferente, como decía mi abuela. Oye, bueno, para terminar, ya que metiste a Dios, el caso Caradima. Otro, ¿no es cierto?, que se fue sin cumplir ninguna condena, y que además su padrino en la oligarquía era el señor Mate, que pidió una reunión especial y se reunió a tomarse un café con el fiscal Chaguán de la época para tratar de apurar el proceso porque estaban molestando mucho al señor Caradima. Entonces, ¿te das cuenta? Es algo que está podrido por detrás, pero en el fondo lo que está detrás es lo que plantea Fernando. O sea, es un elemento relevante de un modelo. Y eso es lo que está detrás de. Oye, y yo no sé si se fijaron, yo soy fijado en esos detalles, tal vez por la formación desde el teatro, en Picasso, lo que fuera, maní. No me voy a poner a explicarme esas cosas ahora en este momento mirándome al espejo, nada que ver. Pero, ¿se fijaron en cómo terminó en términos físicos Chaguán, el fiscal? Con un ojo por acá abajo. Estrés que tiene que haber pasado ese tipo, uy. Sí, salía en la tele dando cuñas, siendo todavía fiscal general, qué sé yo, con un ojo por acá abajo. Y después se repuso cuando lo han entrevistado como abogado del sector privado, qué sé yo, y donde está ejerciendo, está repuesto. Yo creo que en esos puestos recibe una presión impresionante. Claro, es un indicador. Oye, le damos un tiempito, una vueltita más que sea, nos alcanzamos a tomar el último traguito dentro del vaso, o sea, los últimos 10 cc de lo que estemos consumiendo, con una pasadita a incidentes, como decimos nosotros. Bueno, el que quiera lanzar la primera voy a decir una cosa, porque la semana pasada no pude decir incidentes. Dele. Y este tema me interesa. Mauricio quiere hablar hace rato. No, pero es que en realidad hay que compensar, para que ser buen juez. Ya, pero dale, Augusto, dale. Este tema también se vincula con lo que estamos hablando, por eso es un incidente que está vinculado. Les recomiendo leer el libro que se llama Cómo defraudar impunemente y a plena vista 27.000 millones de dólares. Que es un libro escrito por un zanzano. Yo recuerdo que yo soy zanzano. Obviamente que lo que plantea el libro dentro de los zanzanos medianamente informados es un tema a pose, digamos, todo el mundo sabía esto. Pero que hay un zanzano que se preocupó, estudió el tema y describe cómo y ahí por qué lo vinculo a lo que estábamos conversando, cómo los señores Edward, partiendo por el abuelo del Edward que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, del Agustín Edward, en el fondo, dicho en palabras simples y como buen ciudadano chileno, se robaron la fortuna de Santa María Carrera. Federico Santa María Carrera. Muy bueno, léanlo, y yo creo que es un tema interesante porque además ¿quién es el autor? Una cosa el autor es un zanzano que se llama, a ver cómo es el nombre de este señor, Boris Rothman, con una T y man, sin ninguna doble N, ninguna M. Como el apellido de un gran profesor de la Santa María, Roth, pero Rothman. Claro, y muy interesante porque escribe, porque además dentro yo no lo he leído todavía, estoy esperando que leerlo, pero por lo que he visto, por lo que he escuchado, incluso él plantea que hoy, si el presidente de la República, quien quiere que sea, se lo propone, puede exigir la devolución de lo que se robaron, porque además él, con antecedentes y papeles, demuestra que la fortuna aún existe. No es que la fortuna la hayan digamos, gastado indebidamente, ¿no?, sino que hasta el día de hoy existe. Así que interesante. Oye, y entre paréntesis, para que nadie se lo tome por otro lado, Rothman, traducido literalmente, vendría a ser hombre rojo. Bueno, en rigor pelirrojo seguramente, a eso refiere, un apellido que alude a las características físicas. Rothman, no se lo van a ganar por otro lado. Rothman es zanzano.
Sanzano. Sí. Yo trabajé en la Universidad de Santa María por 10 años, en la emisora de esa universidad, entonces me siento un poco Sanzano también. Y me enteré por las redes de aquello. Por favor, 2 cartitas más, caballeros. Yo, Fernando, sí, déjame, Fernando. No, por favor, sí. Por favor. Mira, siguiendo. ¿Qué dice Abel y Caín? No, eso ya era ya, pero es notorio esa parte, eso es notorio. Oye, y siguiendo un poco con la línea de esto, ojalá que se pueda resolver esta semana el tema de el constituyente Arancibia, que a mí me parece un horror lo que ocurrió, que sea parte de la Comisión de Derechos Humanos de la nueva Constitución. Entiendo que son comisiones un poco para ver cómo funciona este asunto, pero ya por el título no podría estar ahí. Un señor que fue el secretario personal de Pinochet por ahí por el año 81, 82, llegó a ser comandante en jefe de la Armada, y fue estuvo en el círculo más cerrado de que cuando en Chile se toma la decisión de asesinar al presidente Frei, ¿no es cierto? Por el gran discurso que él dio en el Teatro Caupolicán, ¿no es cierto?, oponiéndose a este plebiscito, porque iba a ser una estafa política legal, ¿no es cierto?, con todo lo que significaba hacer un plebiscito sin ningún tipo de garantía. Es asesinado, ¿no es cierto?, está en discusión. Creo que ahora se va a la Corte Suprema a revertir lo que dijo la Corte de Apelaciones, que en realidad había muerto de causas naturales. Pero como sea, aunque no hubiera sido asesinado Frei, no puede haber un edecán de Pinochet hoy día, en el año 2021, en la Comisión de Derechos Humanos de los que están haciendo la nueva Constitución para Chile. Ojalá que se funcione, ojalá que este señor tenga, si es que queda, digamos, de alguna manera el honor, la hidalguía, la valentía de renunciar y hacerse a un lado. Ojalá, ¿no es cierto? Ojalá que la gente del sector de él se lo pida, por lo menos, de alguna manera, y encuentre algún argumento para darlo. Y uno tiene la esperanza de repente que Chile, ojalá que se reencuentre, porque si no vamos a seguir eternamente en estas luchas, en estas contradicciones, digamos. ¿Tú sabes cómo Arancibia llegó a ser senador, o no? ¿Tú sabes cómo Arancibia llegó a ser senador por la quinta región? Bajando a Piñera. Y a Piñera lo bajaron, una cosa que ha salido ahí muy... porque en ese momento le secuestraron un hijo, y que él lo tiene callado, nada lo dice, y esa cosa no se conversa mucho, pero algo ha salido en algunos lugares, la de prensa, ¿no es cierto?, esa cosa, pero a Piñera lo bajaron. Piñera iba como candidato en ese entonces a la quinta región, y los UDI determinó que, y más encima, en ese momento, cuando hablan con Arancibia era el comandante en jefe. En ese momento cometió un delito, porque él trató temas de política y de hecho renunció a la comandancia en jefe de la Armada para ir como senador. Entonces, ¿tú crees que ese personaje, que además va como candidato y sale elegido, para él en estos momentos él estaba en la ley, digamos, ¿ya?, va a renunciar? Bueno, es como la esperanza que tiene, pero ojalá, si no renuncia, ojalá que la comisión de ética, que está formado de alguna manera, o que el pleno de la nueva Constitución de alguna manera lo pueda sacar. No sé, ¿habrá algún resquicio legal para poder sacarlo del tema, no? No sé, no creo. Bueno, es la esperanza que uno guarda, ¿no? Bueno, yo quería, en el contexto de la conversación que hemos tenido hoy, yo quería recomendarle 2 libros. Augusto, libro ya. ¿Cuánto libro? Sí. ¿Por qué? Porque existe otra forma de entender el derecho, existen otros autores que piensan el derecho de otra manera, y existe otra manera de construir la justicia, de la cual nosotros estamos muy, muy alejados, pero que existe. Ya les cité uno, que es uno de mis autores favoritos, que es Óscar Correas, que en paz descanse, murió hace un año. Pero hay otro que se llama Manuel Atienza, y que escribió este libro, Otra forma de entender el derecho. Se los recomiendo porque aquí justamente hay una crítica profunda a la manera como se piensa el derecho hoy día, y en definitiva es un llamado que hace Manuel Atienza a poner como centralidad en el trabajo constructivo del derecho la justicia, y la justicia no como algo abstracto,
sino que la justicia como el fenómeno discursivo de una sociedad determinada respecto de aquello que está bien y aquello que está mal. Se los recomiendo, es un libro cortito de Manuel Atienza. Y quería recomendarle otro libro que me parece muy, muy interesante, que es de un actor que se llama Michael Sandel. Michael Sandel es un filósofo del derecho que hace clases en Harvard y que ha escrito distintos ensayos sobre el tema de la justicia. Este es un libro muy, muy interesante, muy atractivo de leer, entre otras razones porque es un libro casuístico. Entonces narra casos concretos, digamos. Hay varios en este libro que son muy, muy interesantes, y cuenta cómo se resuelven esos casos, cómo se han resuelto esos casos. Por ejemplo, uno creo que les hice mención en alguna ocasión sobre los vientres de alquiler. Este es un caso que aparece acá, donde un matrimonio contrata un vientre de alquiler y cuando llega el momento de nacer, la mamá huye con la niña. Bueno, es un caso real que aparece en creo que se los conté. Pero alquilado. La persona que alquiló, digamos que tuvo la guagua biológicamente, esa es la que claro, ella huye. Como diríamos en Chile le llamaríamos la arrendadora en Chile. Claro. El lenguaje chileno. Entonces él cuenta el caso y cuenta qué pasa con ese caso, porque ella huye. Los padres que alquilaron el vientre acuden al Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia ordena que se busque y se detenga a esta mujer con su hija y se las entrega a este matrimonio. Bueno, ella acude a la Corte de Apelaciones de Nueva York y la Corte de Apelaciones, el argumento principal del juez de primera instancia es, bueno, aquí hay un contrato, hay que respetar el contrato. A usted le pagaron por esto, se firmó el contrato en forma de vida, por lo tanto, cumple el contrato, ¿ya? Ella acude a la Corte de Apelaciones de Nueva York y la Corte de Apelaciones de Nueva York, saliéndose un poco de la regla o del principio del contrato, dice, no, aquí no se pueden comprar o vender niños o niñas. Por tanto, no se le puede dar prioridad a un contrato. Bueno, como diría Helmut, tiro la carta para que se entusiasmen, porque son grandes textos que están en la línea de los temas que había propuesto el día de hoy. Yo quisiera compartir desde mi corazón, desde mi alma, cosa que no es muy común porque yo soy más alemán que judío sefardita. Villarroel es sefardita. Como mi padre ya no está en este mundo, lo digo y se lo cuento a todos los vientos porque él se enojaba con esas cosas de alemanote. Mi padre, ya, buen hombre, pero muy alemanote, demasiado. Me dejó el siguiente hecho que fue noticia, este incidente del cual se está informando ahora por la prensa, porque fue hace una semana atrás, en donde en Fantasylandia 3 villalemaninas fueron agredidas por 8 santiaguinas, porque las santiaguinas se estaban poniendo en el lugar que no correspondía, se estaban infiltrando, metiendo, colando a una cola, valga la redundancia, como decimos en Chile. Como este programa se puede ver eventualmente afuera, hay que explicarlo brevemente. Voy a hablar del sentimiento que me dejó como hombre de regiones, como ciudadano de regiones. Aquí interpreto a todos los demás que no son parte de los 7 millones de la región metropolitana. O sea, somos 12, por lo tanto somos más en número. Me dejó la sensación de que, por Dios, que es tóxica esa ciudad llamada Santiago. Tanto así que hace que la gente sea pero tan sinvergüenza, tan carepalo, como para, estando cometiendo un acto indebido, enojarse y pegarle al que está reclamando. O sea, por favor. O sea, es como mucho, ¿no? Es como mucho. Claro. Yo lo voy a expresar básicamente desde mi judío sefardita, el más emocional. Eso sería todo. Ya. Oye, bueno. Hoy día vi esa noticia yo. Hoy día vi esa noticia. Cuánta toxicidad. Pero es triste, o sea, es triste que... Triste, sí, absolutamente. Triste. Pero a mí lo que me llamó la atención de esa noticia, no tanto de la perspectiva que tú planteas Santiago y regiones, bueno, igual Santiago es tóxico, eso es verdad,
el hecho de que eran puras mujeres. Además, sí, entonces, demasiado empoderamiento. parece que ese demasiado empoderamiento la está llegando a actuar como hombre. Porque fue una pelea al final, bueno, una pelea, tirada de mecha y toda la cosa, pero eran puras mujeres y más encima relativamente jóvenes. Bueno, jóvenes en realidad, ni siquiera relativamente jóvenes. Se fijan al cerrar el programa, se fijan y los dejo enganchados para entonces, que el guionista a lo mejor lo proponga, que el tema socioeducativo es el tema de la sociedad chilena de hoy. No, yo un poco la mirada que lo veía era que esto del género tanto, como que el mundo va a cambiar, se eligen las mujeres, etcétera, etcétera. Y veo que parece que hay algunas que se están masculinizando. Tomando los defectos nuestros de la condición de macho. Ojo. A eso voy. Yo te paso a llevar en la cola, Augusto, y tú reclamas y yo te pego porque estás reclamando. ¿Qué es eso? Eso era perfecto, punto dictatorial. Eso es. Yo creo que eso es parte de la tensión que se está viviendo, lo que hablábamos también de la. También es cierto, la salud mental tiene que ver. Salud mental, la tensión. Pero igual, el modelito, en el fondo, raya para la suma, me suena a Santiaguín, voy a decirlo así, para que se entienda, me da lo mismo que sea hombre o mujer. Santiaguín, porque le dicen que está pasando a llevar a otra persona, le pega a la víctima. Shuata. Ya, muchachos, ha sido un placer. Nos vemos, muy bien. Todos, lo mejor de lo mejor. Bien. Y bueno, nos encontramos en un próximo Barlovento, desde algún bar de Valparaíso, ojalá, o una ciudad puerto, para el resto del mundo potencialmente. Hasta entonces. Nos vemos, hasta pronto y que gane Wanderers. Chao. No pidas imposible, Fernando, por la Shoah. Una cosa es querer al club y otra cosa es. Esto fue Barlovento. La próxima semana nuevamente podrán disfrutar de un encuentro en un bar de Chile, en donde la política, la cultura y la sociedad estarán en el análisis y los comentarios de Helmut Loss y sus amigos, Augusto Arteche, Fernando Astudillo y Mauricio Velázquez, conversan de todo lo que a los chilenos nos importa. ¡Salud! Lo que el viento no se llevó. Barlovento.